Buen día, soy Anjuli Mantilla y hice este trabajo solo. Elegí el tema de la parte de capacitores y voy a centrarme en, en cómo es su funcionamiento, en sus aplicaciones, en un poco de historia de los tipos de capacitores que hay. Empezando pues con lo más básico, o resumiendo la historia de los capacitores, podemos decir que el primer capacitor de la historia lo inventaron simultáneamente dos físicos, ¿sí? Esos dos físicos, en un principio, el primitivo capacitor, bueno, pues se componía de una botella que tenía una tapa o un corcho que era atravesada por un clavo. Ese clavo tocaba el agua. Y después salió el físico Leibniz, que prácticamente pues trabajó casi en el mismo, en una similitud de este experimento. Pero ¿qué hizo él? Él ya cambió el agua, la cambió por aluminio. Entonces ya era la botella de vidrio con una capa interior de aluminio y una capa externa de aluminio. Pero ¿qué pasaba? Que la botella de vidrio se hacía pasar como un dieléctrico prácticamente. Entonces, estas capas estaban separadas pues de forma equidistante por este vidrio y su función prácticamente de esta botella era pues aislarla, ¿sí? Para que la capa de aluminio interna con la externa pues no chocaran. No obstante, pues los años siguen pasando y el capacitor prácticamente sigue teniendo la misma similitud, ¿sí? Ya obviamente no se utilizan en botellas, sino pues ya su encapsulado obviamente ha cambiado mucho, pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? Eh, Básicamente, pues así como un concepto del condensador o también conocido como capacitor, es que es un dispositivo utilizado en la electricidad y en la electrónica que es capaz de almacenar energía, ¿sí? Entonces, sustentando un campo eléctrico. Aunque después, desde el punto de vista físico, pues un condensador no almacena carga o corriente eléctrica, sino que él simplemente almacena energía mecánica latente, ¿sí? Al ser inducido en un circuito, introducido en un circuito, se comporta en la parte práctica como capaz de almacenar esta energía eléctrica que recibe durante la carga y a la vez cuando cede de igual forma durante la descarga, ¿sí? Su forma más simple, el capacitor, pues se compone de dos superficies, ¿sí? Prácticamente tiene dos superficies o dos placas que son conductoras y son separadas por un material que es dieléctrico. Un material dieléctrico prácticamente es que es un aislante, ¿sí? Entonces, entre estas placas hay un aislante que puede ser una hoja o puede ser un papel, puede ser de plástico. Entonces, ¿para qué? Para que esta placa que está aquí en la parte superior no vaya a chocar con la parte inferior, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea su capacitancia, más carga se depositará en sus placas con el mismo voltaje entre ellas. En forma de ecuación prácticamente sería la que tenemos acá. Tenemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje y está en faradios. Su unidad de medida es en faradios, pero pues comercialmente nosotros, pues en los ingenieros electrónicos, para circuitos más pequeños utilizamos ya la parte de microfaradios y picofaradios, ¿sí? Y en la parte de comercial ya sería faradios, que porque se necesitan un tipo de capacitor más grande que los que nosotros utilizamos generalmente. Desde un punto de vista físico, tenemos una esfera conductora, ¿sí? Prácticamente esta esfera que tengo acá azul estaría descargada, ¿sí? Entonces tenemos esta esfera que está acá. Esta esfera está descargada, por lo tanto,
su carga, su campo eléctrico, su potencial eléctrico, voltaje o su energía van a ser cero, ¿cierto? Entonces ninguno de ellos, como no están cargados, no van a funcionar. Entonces si nosotros empezamos a cargar, empezamos a enviar carguitas a la esfera, ella se va a ir cargando poco a poco, ¿sí? Entonces ya decimos que nuestros parámetros iniciales van a cambiar, ¿cierto? Entonces ya esta carga no va a ser igual a cero, sino va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque ella se va a ir cargando. El campo va a cambiar, la energía va a cambiar, el potencial eléctrico también va a cambiar. Ya no van a ser ceros debidamente a que se están pasando unas cargas y ya va a quedar completamente cargada. Entonces, por esa razón que decimos que la esfera está en la capacidad de almacenar carga eléctrica y energía. Es a lo que nosotros le vamos a llamar como capacitancia, ¿sí? Entonces, la capacitancia que tiene un conductor de almacenar carga eléctrica o almacenar energía. Pero debemos tener en cuenta que esta carguita, bueno, ya por ejemplo, acá ya se cargó, ya está toda cargada esta esfera. Debemos tener en cuenta que cuando ya esté cargada va a ser muy difícil seguir trayéndole más cargas y depositarlas, porque va a crear una fuerza de repulsión entre ellas, ¿sí? Entonces será mayor hasta llegar a un punto en el que la esfera ya no soporta más cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, como el potencial eléctrico está relacionado prácticamente con la energía, acá en esta fórmula vamos a verlo mejor. Prácticamente estas dos están asociadas, entonces decimos que el potencial eléctrico va a ser proporcional a la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo duplico la carga, se me va a duplicar el potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, tenemos que la carga va a ser igual a la capacitancia por el potencial eléctrico. En este caso nosotros lo llamamos como voltaje, pero es el mismo potencial eléctrico. Entonces, al despejar esta capacitancia, nosotros tenemos que va a ser la carga sobre el voltaje que se va a dar en faradios. Entonces, es por esa razón que decimos que la capacitancia está dada como la relación entre la carga y el potencial. Viéndolo desde un punto de vista eléctrico, basado ya más que todo en mi carrera o en las ingenierías, tenemos este circuito. Este circuito básicamente está conformado por una fuente, tiene su polo positivo y su polo negativo, y su voltaje nos dicen que es de 20 voltios. Seguimos acá y tenemos una resistencia que es de 5 kiloohmios. Esta resistencia, ¿qué es lo que hace? Se opone al paso de la corriente. ¿Qué es el paso de la corriente? Pues el paso de electrones. Acá tenemos un D-switch o un interruptor que pues al estar abierto lo que hace es que nos interrumpe acá este paso de corriente. Pero, ¿qué pasa si yo lo cierro? Va a fluir la corriente normal. Y básicamente llegamos acá a la parte del condensador o capacitor, que se simboliza de esta manera. Entonces ahí más o menos lo vemos, que estas serían las dos placas y este serían sus dos terminales, ¿cierto? Entonces decimos que, vamos a suponer que tenemos estas dos placas, ¿sí? Inicialmente pues van a estar descargadas igual que la parte de la esfera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cerramos este interruptor, o sea, acá nosotros ya cerramos el interruptor, entonces, ¿qué va a hacer? Va a fluir corriente, ¿sí? Al fluir corriente, entonces, al fluir corriente o electrones relativamente libres, entonces, en la superficie conductora superior del capacitor van a ser atraídos hacia el lado positivo, ¿sí? Del positivo de acá de esta parte de la fuente de corriente directa, ¿sí? Y dejan detrás una carga positiva neta en la placa superior, ¿sí? El lado negativo de la fuente establece una carga negativa neta
en la placa inferior. Entonces, el resultado de este flujo de carga de la fuente del capacitor es IC, que sería esta parte de acá que tenemos, simbolizando hacia abajo, ¿sí? Entonces, inicialmente salta a un valor limitado por el resistor y luego disminuye a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este capacitor ya está completamente cargado, así como pasaba con la esfera, y él se va a ir descargando poco a poco hasta llegar a cero. Esa es prácticamente la función de un condensador o de un capacitor. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la velocidad de la carga de estas placas al principio es muy intensa, ¿sí? Porque están todas completamente cargadas. Y esas cargas que fueron depositadas van a crear un campo eléctrico que es el que tenemos acá, ¿sí? Entonces, este que simbolizamos con flechas hacia abajo va a ser nuestro campo eléctrico. Y se extienden de positivo a negativo. Ya sabemos que la carga no puede fluir de una placa a la otra. Entonces, acá hay un material dieléctrico, ¿sí? Pero se crea el campo. Entonces, yo no puedo decir que paso esta carga de acá para acá, porque se quemaría, se dañaría el capacitor. Eso no puede pasar. Eso quiere decir que el material dieléctrico está dañado, está quemado, o sea, no sirve. Entonces el capacitor prácticamente no funcionaría. Entonces, básicamente en eso se basa pues el funcionamiento de la parte física y eléctrica, ¿sí? Tenemos la parte de la simbología. Entonces ya sabemos que el condensador se simboliza de esta manera. Y tenemos algo muy importante a la hora de nosotros comprar los capacitores o los condensadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Que él tiene acá unas referencias. Estas referencias son muy importantes. La primera nos dice de cuánto es ese capacitor. Acá nos dice que es de 47 microfaradios, ¿sí? Y esta es una de las más importantes y la que se debe tener más en cuenta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es 400 voltios. ¿Qué significa esos 400 voltios? Que ese es el voltaje máximo que este resistor, que este capacitor va a soportar. Si yo le meto un voltaje mayor a 400, ¿qué va a hacer? Se va a dañar. ¿Por qué? Porque él me está diciendo que solo soporta 400. Entonces, prácticamente es como si le metiéramos más carguitas a la esfera, ella prácticamente explota porque esto ya no lo soporta. Entonces, estas serían sus terminales, positivo y negativo. Ya sabemos que esta parte de acá blanquita nos va a simbolizar la parte negativa de ese condensador. Listo, entonces ahora pasamos a los tipos de condensadores. Uno de los más conocidos para nosotros los ingenieros eléctricos o electrónicos es el cerámico. Este cerámico nosotros lo conocemos básicamente es por lenteja, la lentejita, porque su forma es como la de una lenteja. Entonces prácticamente este conductor cerámico se le conoce como una lenteja y pues está conformado por dos superficies conductoras, básicamente lo mismo que las placas. Entonces tiene sus dos placas conductoras que son láminas, se laminan juntas y entre ellas va a ir el material dieléctrico para que el factor de área pues sea máximo, ¿sí? Tenemos el capacitor electrolítico, que sería este de acá, que es uno de los más utilizados en el mercado. Y tenemos el de poliéster, que es el más utilizado en la parte de los cines. Y tenemos el tantalo, que es básicamente una derivación del electrolítico. Estos son los más utilizados. Están los de mica, está el variable, el bipolar. Este variable creo que es el de aire, está el pasante, el de papel y el de poliestereno. Pero básicamente estos, cerámico, poliéster, y el tantalo, son los más utilizados. Pasamos a la parte de aplicaciones de los condensadores. Los capacitores tienen diferentes campos y diferentes aplicaciones. Entonces acá nos dice que tienen las baterías, acoplar selección de circuitos eléctricos, la modulación de señales de radio, las puestas a tierra de frecuencias no deseadas, los flash de las cámaras,
filtrar ondulaciones en los circuitos rectificadores de ondas. En el caso de filtros de alimentadores, esto es muy utilizado también. Y también los tenemos en la parte de la vida real, más que todos. Entonces, por ejemplo, en la vida real, nosotros, viéndolo desde un punto de vista más práctico, sería cuando utilizamos en los edificios para poder corregir el factor de potencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos demasiadas cargas inductivas y se colocan en un circuito, entonces la forma de onda de esa corriente y el voltaje no van a estar sincronizadas. ¿Qué quiere decir que no van a estar sincronizadas? Si nosotros tenemos esta gráfica y las vemos por un osciloscopio, vemos que esas cargas nos van a voltar una corriente y un voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no están sincronizadas. ¿Por qué? Porque no están en la misma forma las dos, ¿sí? O sea, prácticamente no está una encima de la otra. Entonces, para eso nosotros utilizamos un banco de condensadores para contrarrestar, pues, este desnivel que se crea y se vuelvan a alinear prácticamente las dos. Otra aplicación muy común es cuando buscamos suavizar los picos al convertir la corriente alterna, que es la que nosotros utilizamos en los hogares, a una corriente directa, que es la que se utiliza prácticamente pues, en laboratorios, ¿sí? Entonces es por esa razón que usamos los puentes rectificadores de ondas completas y pues la onda sinusoidal de la corriente alterna pues se invierte para hacer ese ciclo negativo y volverlo positivo. Entonces prácticamente es lo que tenemos acá. ¿Qué hace esto? Tenemos el puente rectificador de onda, que sería este, estos son prácticamente diodos, ¿sí? Tenemos la fuente de corriente alterna, pasa a los diodos y ese diodos nos van a cumplir la función de ir rectificando, ¿sí? Pero hay un problema bastante grande y es que nosotros vamos a tener con este método un problema y es que van a haber unos huecos, ¿sí? Entonces, esos huecos entre picos, porque básicamente nosotros tenemos esta gráfica, ¿sí? Y tenemos esta gráfica, ¿sí? Entonces, esta sería prácticamente nuestra corriente alterna, ¿sí? Que es la que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Acá, en esta corriente alterna, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con este rectificador de onda? Que prácticamente lo que está negativo se nos vuelva positivo. Entonces, ya quedaría una gráfica diferente. Ya pasamos todo a un ciclo positivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando pasamos a un ciclo positivo? Entra a trabajar el capacitor. ¿Cuál sería su función? Su función sería suavizar esta fuente que hay acá. Entonces, ya que él empieza a hacer, prácticamente casi que unir las ondas una por una. ¿Para qué? Para que se me vaya a convertir en una corriente continua. No va a ser completamente una línea, porque si observamos en los osciloscopios, en las prácticas que hicimos en semestres anteriores, observamos que no va a ser una línea completamente continua, sino que van a haber algunos desniveles, pero este capacitor nos va a funcionar de esta manera. Otra de las funciones, pues en cuanto a mi carrera, va a ser la parte del apoyo energético cuando diseñamos, por ejemplo, elevadores o ascensores. Entonces, porque estos requieren de ciclos donde una etapa requiere una baja descarga de energía y otro es una alta descarga es decir, o sea, cuando el elevador desciende y el elevador asciende. Entonces, prácticamente estamos en un centro comercial. Nosotros queremos subir de un piso al otro, ¿sí? O cuando queremos bajar. Entonces, estos son descargas que van a ocurrir. Entonces, esta demanda requiere un sistema que nos permita pues, regular y que sea precisa la energía que vamos a suministrar y una alta capacidad de almacenamiento de energía nos la da nuestro capacitor. Entonces, por esa razón que nosotros implementamos supercondensadores. Acá ya no utilizamos este tipo de condensadores, sino que van a ser unos supercondensadores. Son mucho más grandes, son grises y son
más resistentes. Ya aquí no los utilizamos como microfaradios, sino como faradios. ¿Por qué? Porque los estamos trabajando en empresas, en cosas que son mucho más grandes y consumen pues obviamente energía que es alterna. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el elevador no sobrecargue nuestra red de tensión, ¿cierto? Otra aplicación muy interesante es la parte de la energía solar. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía solar, estamos hablando prácticamente de una energía renovable y esto abarca la parte de fotoceldas. Entonces, es necesario estabilizar la tensión que suministran estas fotoceldas, ¿sí? Por lo que nosotros también utilizamos en este caso condensadores, pero ya son de 2400 faradios o de ahí en adelante. Entonces ellos se acomodan en una forma paralela para poder estabilizar este suministro de energía eléctrica, ¿sí? Y eso es básicamente lo que trata la parte de condensadores de mi exposición. Muchas gracias.